Bárbaro. ¿De Bueno. maquiavelismo me entendieron? Sí, sí. Básicamente lo que decíamos, todos estos rasgos los tenemos todos, ¿sí? Lo más importante, no es que una persona es maquiavélica y otra no lo es. Es simplemente mayor o menor tendencia a los medios o a los fines. ¿Está bien? Todos tenemos un nivel de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo le había dicho que para todo lo que estamos hablando se aplica la misma regla. Todo lo que es personalidad tiene que ver con grados, ninguno son extremos. Es más, los extremos puros no existen. Bueno, automonitoreo, el rasgo, no me acuerdo bien, pero yo tomo o les cuento de alguna de estas características, atributos, sabiendo que hay muchos más, ¿sí? Estos me parecen Bien. importantes, por eso, para el tema laboral, entonces por eso me detengo un poquito en ellos. El automonitoreo es la característica que tienen las personas, que tenemos todos, del grado de conciencia que tenemos de nuestra situación, nuestro estado y todo lo que nos rodea. O sea, qué tan consciente soy de mí mismo y de el contexto o del ambiente en el cual me encuentro en todo momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que acá habíamos empezado a hablar del tema de, yo les hacía la diferencia entre el hombre y los animales, donde se dice que básicamente los hombres es la posibilidad de ser conscientes que tenemos de nuestro tiempo y espacio, de nuestra duración como tales, como entidades, ¿sí? Podemos imaginarnos y prever lo que nos va a suceder y hacer acciones o tomar decisiones hoy para mucho tiempo después. ¿Está bien? Entonces, esta característica de automonitoreo significa que aquellas personas que tienen alta capacidad o característica de automonitoreo son personas que están todo el tiempo sabiendo, siendo conscientes, lo que está pasando a su alrededor y lo que les está pasando a ellos internamente y ellos respecto de ese alrededor que está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Sí. ¿Les parece importante esto? sí, sí, seguro. Sí. Absolutamente, el automonitoreo es una de las características más relevantes, porque la persona, en tanto y en cuanto es consciente de lo que está haciendo, estamos hablando del trabajo, no solo es consciente de la tarea propiamente dicha que está haciendo, sino de los impactos de esa tarea para con el medio y lo que el medio está requiriendo de él. Una persona, si tuviéramos que poner un extremo de patológico de automonitoreo, estaríamos hablando de una persona down, ¿sí? No hay vínculo de lo interior respecto del exterior. ¿Se entiende? Sí. Entonces, obviamente, a mayor grado de no automonitoreo, o sea, cuanto menos la persona sea consciente de sí y de su exterior, obviamente tiene menos vínculo con la realidad. ¿Está bien? En el otro extremo, entonces, también estamos hablando de que esto es una característica muy relevante para todo puesto de trabajo. Esto ya no importa en uno en particular, es una característica laboral muy importante. ¿Está bien? Bien. Tomador de Bien. riesgos, lo dice la misma palabra, todos tomamos riesgos, el solo salir a la calle, aunque ahora no salgamos demasiado, es un riesgo. Hay personalidades que se tiran desde un paracaídas y hay personalidades que, no sé, miran 22 veces antes de cruzar la calle. ¿Sí? En el medio están las características de cada una de las personas. ¿Bien? Esto, aunque pareciera que salvo para algunos puestos de trabajo, es relevante porque uno lo pensaría que uno necesita solamente trabajos donde haya riesgo, ahí necesitaríamos esa característica y no en otros. ¿Está bien? Perdón, me estoy riendo del mensaje de Sandra.
Volví a entrar, no veo y no escucho. O sea, ¡Ay, pobre! sí. Perdón. Les decía que pareciera que esta característica no es relevante en aquellos puestos de trabajo que no implican riesgos concretos, ¿sí? Como puede ser un bombero. Entonces un administrativo no es relevante esta característica. La verdad es que la pongo porque sí es relevante en todo puesto de trabajo. Cuando hablamos de tomar riesgo, no estamos hablando de riesgo de vida. La característica de la persona que no toma esos riesgos va a ser una persona que aún en un trabajo administrativo, si no tiene las instrucciones exactas de lo que debe hacer, se paraliza y no puede avanzar, no puede trabajar, aún en cosas muy simples, como puede ser si lo tengo que hacer con Arial 12 o 14. Una persona que no se arriesga puede anularse en cualquier tipo de trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bárbaro. sí. Autoestima. ¿Qué es la autoestima, chicos? La La confianza seguridad en lo que está haciendo, sí, seguridad. ¿Seguridad y confianza de quién o de qué? ¿O en de quién? las Sobre personas. uno mismo. Perfecto. Bien. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué opinan? Y Y creo que también. mucho también. ¿Por? Y porque si no soy seguro de lo que estoy haciendo, corro riesgo también de frustrarme o paralizarme, también puede ser. Perfecto. Estamos de acuerdo. Todos tenemos autoestima. Cuando decimos tengo la autoestima alta o no tengo autoestima o baja, no sé. Sí, sí, seguramente Sí. de niveles como dijimos al principio. Diferentes Perfecto. grados. Esa es la cuestión. Yo insisto mucho en estas cosas porque no deben olvidarlo. Una persona que no tiene autoestima directamente o que su autoestima es muy, muy baja es una persona que está enferma, ¿sí? Es patológico. Entonces, a lo mejor está deprimida directamente. Cuando hablamos en el trabajo, en general, prácticamente no hay persona que no tenga autoestima. Tenemos distintos grados de autoestima. Pero si no, estaríamos en un problema grande, estaríamos muy enfermos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ujú. Ahora me estoy dando cuenta que le falta una A, E. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, este es un aspecto muy importante, la autoestima. ¿Está bien? Ningún trabajador puede trabajar si su estima es muy baja o si no trabajamos o no lo ayudamos con el tema de autoestima. ¿Sí? Es uno de los aspectos más importantes de la motivación. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Afabilidad saben lo que es? Eh, Buen trato, ¿sí? Básicamente. Es una de las cosas importantes en las relaciones interpersonales. ¿Sí? La afabilidad es un término bastante general, que quiere decir eso, buen trato. No decimos que si soy simpático es buen trato, y si no lo soy, no tengo buen trato o no soy afable. La afabilidad es una persona respetuosa, una persona grata al hablar, independientemente de que pueda ser simpático o no, introvertido, extrovertido, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es una persona con la que no tenemos problema en estar. ¿Sí? Es una condición de base para las relaciones interpersonales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. sí. Escrupulosidad, ¿qué imaginan? Ahí está aclarado, pero habitualmente usamos la palabra escrupulosidad o ser escrupuloso o no como una persona que no tiene escrúpulos para hacer cualquier cosa. Desde el punto de vista psicológico no es esa la connotación, sino esta que está entre paréntesis. Una persona escrupulosa es una persona enfocada, cuidadosa, una persona precisa,
¿sí? Esto es una persona escrupulosa, muy cuidadosa en su tarea, muy preocupada por su tarea y que esté todo en condiciones y ordenado, organizado, etcétera, etcétera. Eso es una persona escrupulosa. ¿Está bien? Otra vez, todos Sí. tenemos grados. Obviamente, en las cuestiones laborales, la escrupulosidad es un tema importante. Por eso lo ponemos. ¿Estamos? Bien. Sí. Estabilidad emocional. ¿Qué me dicen? Sí, también importante a la hora del trato y el trabajo en equipo, y sí, seguro. Todo. Bien. ¿Qué otra cosa más se les ocurre respecto de la estabilidad? Tener un control de uno mismo, de lo que nos Perfecto. pasa, sentimos. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las características de la estructura de personalidad? Ya la vimos, ¿no? Sí. De Jung, sí, la vimos. Sí. ¿Se acuerdan que estaban las emociones y los pensamientos o las ideas? Sí. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Vuelvo y la Ujú. buscamos, esperen. Sí, fíjense que tenemos dentro de los racionales los pensamientos y los sentimientos, y los irracionales sensaciones e intuiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si miran la filmina anterior, fíjense que tanto en el consciente como en el inconsciente, ¿sí?, están los sentimientos, ya sea desde el inconsciente o el inconsciente. Entonces, esos sentimientos se traducen o se expresan a través de las emociones. La emoción es la expresión que hacemos respecto de lo que estamos sintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Yo le hago una pregunta. En una situación determinada, si yo estoy enojado, ¿sí?, muy enojado, me siento enojado, por lo tanto, mis emociones, ¿sí?, me hacen o gritar, o gesticular demasiado, etcétera, etcétera. Se supone que en ese mismo momento estoy pensando también, hay algo que yo recibí a través de las sensaciones, que son interpretadas por los pensamientos, y a lo mejor me sentí agredido, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿está bien? Sí. ¿Qué prima? Es la pregunta. ¿El pensamiento racional sobre lo que me están diciendo o la emoción de lo que me están diciendo? La emoción. ¿Cómo? Yo creo que la emoción. No Bien. sé. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, efectivamente, las emociones Sí, priman sobre la racionalidad, sobre el pensamiento. ¿Saben cómo funcionan en el cerebro las emociones? No. No. Cuando nosotros nos emocionamos, para bien o para mal, cualquier cosa sea que nos produzca una emoción, en el cerebro se segregan unas hormonas, no son hormonas, bueno, unas proteínas, no les sé decir exactamente qué. Segrega todo eso. El funcionamiento del cerebro, ¿cómo es? ¿Qué tenemos en el cerebro? ¿Cómo se llaman las células? Las neuronas. Neuronas. Ah, sí. Perfecto. ¿Cómo son las neuronas? ¿Qué dibujito tienen? Como una arañita, con muchas patas. ¿Sí? ramitas, sí. Eso. Sí. Entonces, las neuronas, cuando pensamos, lo que pasa es que las patitas de las distintas neuronas hacen contacto electroquímico ahí. Se produce un contacto y entonces están funcionando y se están comunicando entre ellas. ¿Estamos? Cuando generamos emociones o cuando nos emocionamos por cualquier cosa, el cerebro es inundado por estas proteínas líquidas que lo que hacen es evitar o disminuir, no es evitar, pero sí disminuir la cantidad de conexiones porque se interponen en la conexión eléctrica de las neuronas.
¿Está bien? Es tal cual se los estoy describiendo. Entonces, ¿qué significa? Cuando nos emocionamos, baja nuestro nivel de contacto entre las neuronas. ¿Ok? Les estoy explicando fisiológicamente por qué las emociones priman, ¿sí? O hacen bajar nuestro nivel de raciocinio y de pensamiento cuando nos emocionamos. ¿Estamos? Está bien. Obviamente, a mayor emoción, más proteínas, o no me acuerdo cómo se llaman, y menos pensamos. Por eso es que nos dicen siempre, cuando estás enojado, no hables, no digas nada. Esperá, te calmás, y después recién tratás de pensar y decidir. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Vuelvo entonces a la estabilidad emocional. Si yo soy una persona que no tengo estabilidad emocional, significa que habitualmente estoy muy afectado por las emociones. No solo que estoy muy afectado, sino que están variando todo el tiempo. Por lo tanto, mis niveles de raciocinio cuando yo estoy emocionado bajan. Por lo tanto, afecto al trabajo racional. ¿Está bien? Bien. O pienso menos, no sé, como quieran llamarlo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Esa es la importancia que tiene la estabilidad emocional en el trabajo. Bueno, apertura a la experiencia lo dice la misma palabra, ¿sí? No tengo mucho para decir. Obviamente esta parte tiene, esta característica es muy relevante cuando yo tengo que ser una persona creativa, cuando el puesto de trabajo requiere actividades que estén buscando alternativas. ¿Está bien? En general siempre es necesario, salvo que la tarea sea muy, muy rutinaria, pero no mucho más que eso. Y fíjense, el tipo A y B, creo que con lo que está entre paréntesis alcanza. Hay personas que necesitan todo el tiempo estar buscando obtener resultados. ¿Sí? Son personas que si no tienen una búsqueda de algo, se ponen muy ansiosas. ¿Sí? No están tranquilas. ¿Está bien? Esto sí, este tipo A o B tiene bastante relevancia dependiendo del puesto de trabajo. ¿Ok? Si yo tengo un puesto de trabajo donde, imagínense, un médico cirujano tipo A, ¿sí? Que está urgido por terminar una operación para pasar a la siguiente. ¿Está bien? Bueno, puede ser un desastre. Puede ser un desastre. ¿Está bien? Está bien. Entonces, bueno, acá esto sí dependerá bastante del puesto de trabajo. Bueno, ahí tienen algunas características de las personalidades que me parecen importantes. Insisto, hay muchas más y obviamente hay una carrera entera de psicología. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estas características y otras, cuando ustedes tengan que seleccionar personas para un puesto de trabajo, la manera más adecuada para hacerlo es reunirse junto con un psicólogo y tratar de expresar lo que nosotros necesitamos de un puesto de trabajo, de unas tareas, para que él lo pueda traducir en aspectos caracterológicos. Una vez que lo puede traducir a este tipo de combinaciones de caracteres, recién ahí se puede uno imaginar pruebas de evaluación para la selección de personas. ¿Está bien? No creamos, lo que estoy tratando de decir es, no creamos que nosotros podemos llegar a estos niveles de profundidad en el análisis, porque obviamente hay millones de cosas que no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigo un poquito. Aprendizaje. Otra de las características que son muy importantes para tener en cuenta de las personas. Es tan relevante que imagínense, ¿se acuerdan cuando hablamos de competencias que decíamos que habían dos escuelas?
una la americana y otra la francesa que es lo que nosotros seguimos, entendemos a las personas que deben ser desarrolladas, y así lo expresamos en la definición de la Administración de Recursos Humanos, con lo cual el aprendizaje es absolutamente relevante desde este punto de vista filosófico. ¿Estamos de acuerdo? Así como somos distintos Sí, claro. en un montón de cosas, también somos distintos en los estilos de aprendizaje y también somos distintos en los niveles de aprendizaje. ¿Bien? Lo que tienen ahí que les presento en la filmina son básicamente 3 modelos de cómo aprenden o aprendemos los seres humanos. ¿Bien? El condicionamiento clásico es responder ante un estímulo y aprenderlo sistemáticamente. Fíjense la definición de aprendizaje. Le vamos a llamar aprendizaje únicamente cuando se genera como resultado de él un cambio permanente en el comportamiento. ¿Está bien? No es una circunstancia o una situación. Es aprendizaje cuando, después de haber aprendido algo, eso modifica mi comportamiento, modifica de manera permanente mi conducta. ¿Ok? Entonces, el condicionamiento clásico es la respuesta automatizada o aprendida por asociación con un estímulo. ¿Está bien? El tipo que empezó a hablar de estas cosas hizo un experimento para demostrarlo y se llama el perro de Pavlov. Pavlov es el tipo y el perro es un perrito con el cual él hacía los experimentos. El experimento consistía en lo siguiente. Obviamente le daba al perrito, supónganse, le daba una galletita, ¿sí? El perro se ponía contento, evidentemente. Fisiológicamente, además de ponerse contento desde el punto de vista emocional, fisiológicamente produce un efecto cuando vemos comida o cuando creemos que vamos a comer. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Saben? Sin darnos cuenta lo hace, ¿eh? Saliva. Ante la comida, ¿sí? Cuando tenemos aprendido algo que sabemos que es comida, el cuerpo, la boca puntualmente, empieza a salivar. Entonces su explicación de este aprendizaje es, le fue dando galletitas al perro y se dio cuenta de que salivaba, evidentemente, cuando le daba las galletitas. Pero después puso una campanita. Entonces, cada vez que le daba la galletita, hacía sonar una campanita. Y así sistemáticamente muchas veces. El perro aprendió que cada vez que sonaba la campanita, ¿qué le pasaba a su cuerpo? Salivaba. Salivaba. ¿Sí? De manera automática. No estaba bajo su control. ¿Estamos? ¿Sí? A nosotros, ¿qué nos pasa, por ejemplo, algo parecido? O algo así que sea condicionado y que no nos demos ni cuenta ni lo podamos controlar. Por ejemplo, transpirar cuando nos tenemos miedo o no tenemos, no sé, cuando comimos mucho, cosas por el estilo, calientes, que se nos pone la piel de gallina cuando hace frío. ¿Está bien? Sí. Claro. ¿Está? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el hielo. ¿Sí? No me pregunten por qué, no tengo la menor idea. Yo veo en la televisión hielo y a mí se me pone el pie de gallina, miro la televisión, ¿eh? O sea, no tengo frío. Sin embargo, yo veo hielo y se me pone la piel de gallina inmediatamente. No me pregunten por qué, pero bueno, así es. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Así como aprendimos, se lo estoy poniendo, su experimento fue sobre lo fisiológico. Bueno, todas las demás cosas que vamos aprendiendo, aunque no sean respuestas solamente fisiológicas, por ejemplo, hacemos respuestas emocionales, por ejemplo, a ver, cuando conocemos a alguien o cuando nos presentan a alguien,
es casi normal y natural que uno sonría o al menos pone cara al respecto. ¿Está bien? Ponemos mala cara, para poner mala cara es cuando ya lo conocemos, pero si no lo conocemos normalmente reaccionamos así. ¿Está bien? Sí. Eso es un aprendizaje similar, pero social. De hecho, lo hacen los monos y lo hacen varios animales. ¿Estamos hasta acá? Sí. El siguiente paso en este aprendizaje se llama condicionamiento operante. Y acá es cuando ya directamente hacemos que, como respuesta para obtener algo, yo debo hacer algo previamente. Siguiendo con el perro de Pablo, dejamos la campanita y le enseñamos a que nos dé la patita. Entonces, viene la galletita únicamente cuando primero hizo determinado comportamiento. ¿Ok? Eso también fue aprendido, evidentemente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Esperen que me salió un cartel y apreté sí y no sé qué hice ahora. Bueno, sigo. ¿Estamos? Pero se ve bien. Sí. Y finalmente está el aprendizaje social, que es el más fuerte, no el más fuerte, es el más de mayor cantidad. Desde que nacemos vamos aprendiendo a partir de la sociedad en la que vivimos, iniciándonos en la familia y después ampliando nuestro espectro, y es lo que hablamos el otro día de socialización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ese aprendizaje social puede ser formal, escuela, o puede ser informal, contactos en cualquier índole. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. Ahora, ese aprendizaje, cualquiera sea estas formas de aprender, de acuerdo a esos modelos teóricos que vimos, tiene 4 etapas. Es un proceso y tiene necesariamente estas 4 etapas o subprocesos. El primero es el de atención. Es muy simple y sencillo. Si yo no logro captar la atención de la persona a la cual estoy tratando de enseñarle algo, o de que aprenda algo, evidentemente no voy a lograr que aprenda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una pavada, obviamente lo que dije, pero relaciónenmelo acá con las funciones psicológicas. La atención a cuál de las 4 funciones ataca. Al pensamiento, Antes, Mm, las sensaciones. Si yo no estoy atento, no llego, lo que estoy recibiendo no llega al consciente. ¿Está bien? El profesor está hablando y yo la verdad que la mitad de las cosas no me llegan al nivel consciente de procesamiento. ¿Ok? ujú. Entonces, evidentemente, si yo no logro la atención, todo el resto del proceso cae. Ay, ¿Sí? Por eso, ¿sí? Cuando hemos ido a la escuela, si el profesor era muy aburrido, la mitad de las cosas ni sabíamos que había hablado. ¿Está bien? sí. Yo tenía un profesor de Derecho que se sentaba en el escritorio, en la clase, estoy hablando de la universidad, daba Derecho Comercial, se sentaba, agarraba el Código de Comercio y toda su clase era artículo 1 y leía, bla, 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 bla. Artículo 2, bla, 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 bla. Así 3 horas. Oh, ¿Se imaginan? Sí, Sentado, quieto. Bueno, obviamente no teníamos idea de qué estaba hablando a los 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Suponiendo que hemos logrado la atención, lo importante de la atención, además de eso, es que saben que no podemos mantener constantemente la atención, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir variando y tiene que ir funcionando de distintas maneras, ya sean los tonos de voz, cualquier manera de lograr de que esta atención vuelva a estar
de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces no es que yo logré la atención ahora y ya está garantizada una clase. Es todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, claro. Les decía entonces, suponiendo que hemos logrado la atención y logramos mantenerla a esa atención, viene el proceso de retención. ¿Sí? Cuando estudiaban, ¿cómo estudiaban para rendir un examen, un parcial? ¿Cómo hacen? Hago resumen, resalto, Bien. lo importante. Yo ¿Alguien necesito silencio. Bien. Vuelvo a ¿Alguien resumir, repite? también. Sí, releer, repetir, Sí. sí. Bien. Todo eso que están haciendo son procesos de retención. ¿Sí? Normalmente, si yo repito en voz alta, ¿sí? El más tradicional o el que hemos aprendido de más chicos, después cuando vamos siendo más grandes, resaltamos, hacemos esquemas, hacemos cuadros sinópticos, hacemos mapas conceptuales. Todos son maneras de reproducir lo que estábamos pensando, lo que estamos leyendo, para lograr la retención. ¿Está bien? En algunos momentos se discute mucho si hay que estudiar de memoria o entendiendo. ¿Qué opinan? Y algunas cosas hay que memorizar Ambas y cosas. Bueno, esa lo importante dicotomía... es entender. Sí, perdón. No, que digo que lo importante sería entender, más que aprender de memoria, digo. Exactamente. Bueno, el tema es que no es dicotómico. Nos lo plantean como dicotómico, como o memoria o pensar. En realidad son acumulaciones. No puedo generar pensamientos si no hay retención. ¿Se acuerdan que decíamos que las neuronas se están comunicando? ¿Ok? Sí. Bueno, no se pueden comunicar de lo que nunca se acordaron. O sea, si no está guardado, aprendido, después no puedo lograr las asociaciones. ¿Está bien? Sí. Entonces, aprender de memoria no me garantiza pensar, pero es muy difícil que pueda pensar sin haber retenido algo. No, no lo he tenido. ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, en realidad estamos hablando de las dos cosas. No solo estamos hablando de repetir o de estudiar de memoria, sino que tengo que pensar, entender, comprender, pero para eso algo debo saber, o sea, haberlo retenido e incorporado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La tercera parte de la cuestión tiene que ver con la reproducción motora. La reproducción motora son, si quieren de alguna manera, los ejercicios prácticos. Estamos tratando, o se trata de llevar a la práctica, a lo concreto, a la realidad, una cosa que hemos recibido solamente por una abstracción. ¿Ok? Ujú. ¿Un médico cuántos años estudia? Cinco, Cinco. seis, 4 o no sé. 5, 5. Bien. ¿Cuántos años, o sea que con 5 o 6 años ya sale a trabajar? No, no viviera. No, es que no es así. No, prácticas Creo que hacen médicos. Exacto. Primero se reciben de médicos, a los 5 o 6 años. Y después tienen que hacer la residencia. Recién, cuando terminaron la residencia, ya es aprobada la residencia, recién ahí pueden libremente ejercer. ¿Saben por qué? Porque haberse recibido significa que tienen muchos conocimientos, pero como nunca operaron, ¿sí? Entonces necesitan practicar. No es lo mismo decir que tengo que cortar una célula cancerosa que efectivamente lograr cortarla. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Queda un minutito, en cualquier momento se corta y volvemos a entrar. Esto es absolutamente importante lo que estamos diciendo. Si yo no logro reproducir las cosas, evidentemente todavía no estoy en condiciones de hacer una tarea. Imagínense que una silla, un carpintero, ¿cómo se hace?
4 patas, una base para sentarse y no mucho más, ¿no? Sí. Sí, Más o menos, respaldo. y las clavamos y ya está. No. No. Nos caímos los 10 minutos. Bueno, hasta que uno no tiene que aprender a hacer la escuadra, a ver cómo se encola, cuándo se clava, cómo se presenta, etcétera, etcétera, la verdad que no puede hacer la silla. Esa es la reproducción motora. Y aprender a hacer la silla es fácil, porque no es muy complicado de entender. ¿Está bien? Está bien. Esa es la diferencia de lo que estamos hablando. ¿Estamos? ¿No? Salgo y el otro proceso lo hacemos a continuación. Bueno, les decía entonces, el de reforzamiento es un proceso también importante porque una vez que hemos aprendido algo, acuérdense que era mantener un comportamiento de manera permanente, si uno no refuerza, el aprendizaje o el conocimiento se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando hablamos de las características, creo que yo les había puesto de ejemplo que si habíamos estudiado ecuaciones, como nunca más después habíamos vuelto a usar ecuaciones o integrales, qué sé yo, cualquier cosa de Integrales. esa, obviamente perdemos ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, en el trabajo, aquellas tareas que son permanentes o que estamos haciendo todo el tiempo, se están reforzando solas, claramente. Pero aquellas tareas que no son tan habituales o aquellas cuestiones que son más profundas, se empiezan a perder. Entonces nosotros tenemos que, como administradores, ser conscientes de eso, y estar reforzando cada tanto los conocimientos o los aprendizajes. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Una cosa más que aclaro. Lo evidente en el aprendizaje puede ser un conocimiento. Eso es lo obvio. Pero nosotros también interviene todo esto de igual manera cuando estamos hablando de aprender comportamientos, aprender actitudes. ¿Está bien? Entonces se aplica todo esto que estamos hablando, se aplica igual cuando yo tengo que enseñar o tiene que ser aprendido una forma de trabajar independientemente del contenido. ¿Está bien? Sí. Y acá es donde entra a jugar mucho el reforzamiento. Porque la forma de hacer una tarea, qué sé yo, prolija, o la forma de hacerlo sistemática, o de hacerlo pensando en el cliente, o eso también se aprende y también debe ser reforzado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bárbaro. No, perdón, me quedé pensando cómo sería transmitirle a alguien para que sea prolijo. Fíjense, vuelvo un cachito para atrás. Aprendizaje social. Fíjate qué dice. Aprender a través de la observación y la experiencia. Le enseño una tarea hecha prolijamente y una tarea no hecha prolijamente, por ejemplo. Ajá. ¿Está bien? Entonces, cuando hiciste Bien. esto, está bien, esto es lo que se busca. Cuando hiciste esto otro, esto no está bueno, no el ser prolijo por el ser prolijo, ¿sí? Porque ser prolijo ayuda a la interpretación de la persona que está leyendo o mirando algo. No es porque está bueno para parecer más inteligente. Es porque si yo tengo las cosas ordenadas, quien las está leyendo, quien las está mirando, puede más rápidamente percibir lo importante de lo que no es, puede focalizar o mirar de distintas maneras. Esa es la razón de ser prolijo. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo muestro y explico por qué y para qué. Ujú. ¿Ok? Bien. La mala noticia es que cuando íbamos a la escuela nos dijeron de que teníamos que ser prolijos por ser prolijos. Nadie nos explicó para qué teníamos que ser prolijos. Entonces después nos retaba la maestra o en la casa porque había escrito todo mal
pero nunca me dijeron para qué. ¿Está bien? Sí. Esa es, por ejemplo, la manera de, o yo lo haría de esa manera, digo, ¿no? Yo, a mis Bien. alumnos, y a ustedes también, ustedes van a ser profesionales. Un profesional, para cuando tiene que asesorar a alguien, tiene que ser claro y No, lo estuve buscando, no lo encontré. ¿se entiende? No escuché, perdón, la última parte. Que un profesional tiene que asesorar a sus clientes, ¿no es cierto? Sí. En este caso, puede ser interno o externo, ustedes como profesionales. Bueno, ese profesional tiene que ser muy claro a la hora de explicar, aconsejar, asesorar. Sí. No puede ser un mamarracho lo que le presente al cliente, no porque quede mal, sino porque no lo va a entender. Percepción. Janine, ¿andás por ahí? Sí, sí, escucho. ¿Podés un segundo empezar con percepción que voy a buscar agua? Dale, a ver, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, básicamente vieron que veníamos trabajando otras características de los recursos humanos y aquí vamos a abordar otra característica esencial que la podemos ver reflejada en nuestros actos diarios, ¿sí? Claramente lo que dice la expresión que ven en el slide es que nosotros nos organizamos y nos conducimos básicamente a través de nuestras impresiones sensoriales, es decir que justamente muchas veces estamos diciendo que nuestros comportamientos no se basan en lo que realmente es, lo que la realidad nos está representando, sino lo que nosotros interpretamos de la realidad. ¿Están de acuerdo con eso? Ujú. ¿Qué Sí. se les ocurre? ¿Se les ocurre algún ejemplo, una situación concreta para poder reconocer la percepción? En alguna cuestión cotidiana, ¿no les pasa? A ver, yo les cuento una anécdota, a ver si lo puedo reflejar. ¿No les pasa que cuando se les puso en la cabeza que quieren cambiar el auto por tal modelo, empiezan a ver todo el tiempo en la calle ese auto? Pareciera que se les cruza todo el tiempo. Sí, Sí. claro. ¿Me O siguen? un color de auto, que sé yo, que todos los autos parece que son todos iguales, son el mismo color. Tal cual. Bueno, claramente en ese ejemplo que estoy planteando, ¿sí? Vemos este fenómeno de la percepción, ¿sí? Entonces, fíjense, pareciera que la realidad son todos esos autos de ese modelo o de ese color, como dice Cristian, ¿sí? Pero eso no es la realidad. Es la realidad filtrada por mi percepción. ¿Se entiende? Sí. 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 Ok. Ahí volvió el profesor. Devuelvo la palabra. Bueno. Bueno, ¿está claro el tema de la percepción entonces? Sí. Sí, sí. Lo importante de la percepción es que siempre es así, siempre. En la estructura de personalidad es cuando a través de las sensaciones recibimos el medio ambiente, lo que está pasando. Si tenemos un alto grado de monitoreo y de automonitoreo, vamos a ser muy conscientes de lo que está pasando, pero después lo transformamos a través del pensamiento en lo que nosotros creemos que vimos, o sentimos, o escuchamos. ¿Está bien? No Sí. es necesariamente la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos algunas cosas y otras no las vemos, o no nos damos cuenta. Y eso depende de los tres aspectos que ya hemos visto: las circunstancias, la socialización y la genética. ¿Está bien? Sí. ¿Y por qué creen que no vemos todo lo que está pasando? Podemos prestar atención a una parte limitada de los aspectos que nos rodean. Exactamente. Nosotros no tenemos una capacidad de procesamiento, nuestro cerebro, de manera ilimitada o infinita. Tenemos una capacidad determinada de procesamiento. Entonces,
no tenemos, nadie, estamos hablando nadie, tiene la capacidad de procesar todo lo que está sucediendo en cada instante. No tenemos esa posibilidad. En el mejor de los casos, aplicamos racionalidad limitada. Esta es la razón. Simplemente no tenemos la memoria, si pensamos en una computadora, ni la capacidad de procesamiento para poder procesar todo lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo Sí. cual, a todos nos pasa. Obviamente, fíjense que yo se los mezclé con el automonitoreo. Mientras mayor nivel de automonitoreo, es más probable que yo alcance mejores niveles de percepción de la realidad. ¿Está bien? Además de mi capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es muy importante lo que estamos hablando. Tan importante es, esperen que me sacó. Bien, es tan importante como lo siguiente. Nosotros, en cada momento, en cada circunstancia laboral, en cada momento, situación laboral, ¿estamos teniendo una percepción de esa situación? Sí. Sí, Sí. y dijimos que por definición, esa percepción de esa situación laboral que estamos teniendo no es exactamente la realidad. O ¿Está bien? sea, ¿podemos estar equivocados? ¿A eso va o no? No te lo definirías como equivocados, como te decía que era parcial, porque no puedo procesar todo, proceso una parte. ¿Está bien? Bien. Lo importante es que como así yo estoy procesando una parte, estoy viendo algunas cosas sí y otras no, en base a mis experiencias, mis relaciones con esas situaciones, tanto laborales, o sea, trabajo como personas. ¿Está bien? Sí. Y lo importante es que la otra persona, o supónganse que de lo que estamos hablando es con 2 personas más que están trabajando, ¿sí? Las otras 2 personas con las que estoy en esa situación en la cual yo soy consciente de que mi percepción no es exactamente igual a la realidad. ¿Qué le pasa a las otras 2 personas? Lo mismo, tienen una percepción distinta, porque su percepción de la realidad también es limitada, también es una parte. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga la misma percepción que yo de esa situación? No, muy baja, seguramente. Muy baja. ¿Sí? Si dijimos Yo que pensaba somos todos... incluso, sí. Sí, Cristian, perdón. No, yo pensaba justo lo que aportaba una compañera, que sí, a veces nos puede llevar justamente a error la percepción. No siempre, pero a veces sí, justamente esa capacidad, esa limitante que tenemos para ver. Porque pensaba justo en lo que decía Janina en los ejemplos, y ella aportó el del auto, y después, claro, ahí se empiezan a ocurrir muchos más, y sí, muchas veces después, yendo a la estadística para el caso puntual de que me ha pasado, es que estaba totalmente equivocado. Por ejemplo, el horario a que más gente va a la municipalidad para ser atendida, uno pensaba que tenía entendidos o percibía que era uno, y en realidad era otro totalmente diferente. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que vos ahí estás comparando tu percepción con un dato real. ¿Bien? Por eso te Claro. animás a decir que hay un error. Yo lo que Claro. quería que ustedes pensaran en las situaciones laborales es que si la percepción es distinta de la realidad, por definición, jamás sabré cuál es exactamente la situación. Por lo tanto, tampoco podría animarme a decirle de que es erróneo. ¿Está bien? Claro. Claro. Una se acercará más y otra se acercará menos en todo caso, pero difícilmente podríamos establecer que es erróneo. ¿Está bien? Aún con el dato estadístico que vos me estás diciendo, yo te tendría que contestar para estar seguro que es erróneo, y me tendrías que hacer la estadística de todo lo que pasó en los últimos, no sé, 100 años, para decir que nunca en el horario que vos creías es cuando más hay. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, Nada, es un problema dialéctico, pero lo que estoy queriendo decir, yo lo que estoy tratando es de que ustedes duden de que la realidad es tal cual ustedes la están viendo.
porque eso les va a permitir abrir la cabeza a que el otro está viendo otra cosa distinta. Y que puede que en esas circunstancias a lo mejor él esté más cerca de esa verdad de lo que estoy yo. ¿Está bien? Sí. Nada más. Eso es lo importante de este concepto de percepción. Entender de que la realidad no es lo que yo percibo. Por supuesto, tampoco es lo que percibe el otro. Pues tenemos que trabajar en esa situación laboral para tratar de acercarnos a ver cuál es efectivamente la realidad. ¿Está bien? Lo difícil es uno ser consciente mientras está administrando de que esto está sucediendo. ¿Se entiende? Teoría de la atribución. Todos nosotros atribuimos esa realidad o las cosas que pasan o las situaciones, las atribuimos a nosotros o al afuera. ¿Está bien? Obviamente, Sí. el planteo es que lo que nosotros atribuimos a nosotros mismos, a una cuestión interna nuestra, está en nuestras manos poder hacer algo o no. Todo aquello que atribuimos a lo externo nos quita control sobre la situación o sobre las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Básicamente, todos tenemos tendencias de atribución, lo que ahí figura como atribución interna y externa. Acuérdense siempre que estoy hablando de grados y que algunos, si ustedes imaginan una recta, en un extremo de la recta está la atribución interna, en el otro extremo de la recta está la atribución externa, todos estamos en algún punto de esa recta sabiendo que no existe la atribución externa pura ni la interna pura. ¿Ok? Pasado al castellano significa, se llama locus de control o también se le denomina locus de control interno o locus de control externo, en psicología, ¿sí? Una persona que tiene locus de control interno, preponderantemente, entiende que todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, los resultados de las acciones dependen de sí mismo. Depende de su conducta, depende de sus decisiones, depende de sus capacidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Cristian, si tiene locus de control interno preponderantemente, va a tender a pensar que el nivel de recaudación del municipio de Trelew, en una parte, depende de él y de su área. Y va a buscar mecanismos para tratar de mejorar la recaudación desde las conductas que se realizan en el área. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Si Cristian tiene preponderantemente locus de control externo, va a tender a pensar y a creer que el nivel de recaudación del municipio de Trelew depende de la situación económica de la ciudad, depende de si lo quieren o no al intendente, depende de no sé, el precio del crudo de petróleo, etcétera, etcétera. ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí. Sí, sí. Obviamente, cuando yo tengo atribución externa, como no depende de mí, no está bajo mi control, básicamente estoy esperando que eso sea resuelto desde afuera. Yo mucho para hacer no tengo, porque como no depende de mí, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Les suena en el trabajo? ¿Han visto personas con locus de control externo? ¿Todos no tienen nada que ver con ellos? Si no me Sí. corresponde, le corresponde al otro. Exactamente. ¿Tal cual? Una persona con exceso de locus de control interno, en psicología, ¿saben cómo se le llama? No. ¿No? Culposo. Aquellas personas que se echan la culpa de todo, creen que todo pasó por ellos. Sí, sí. Sí. Eso es una persona, en psicología se le llama, pero estoy hablando cuando es patológico, se le llama culposa. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Entonces,
todos tenemos locus de control interno y externo. Puede ser que mi personalidad tenga mayor preponderancia del interno o del externo. ¿O bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, evidentemente esto es muy importante en la cuestión laboral. Absolutamente. Una persona que tiene locus de control externo y las cosas van bien o van mal, en realidad no importa. ¿Está bien? Ustedes le van a decir hay que hacer esto para mejorar tal cosa y va a pensar, y si yo no depende de mí, si no hay plata entre el LEU, yo cómo voy a cobrar impuestos. ¿Está bien? Y me siento a descansar. Así de simple. ¿Está bien? Sí. Cuando yo estoy diciendo esto, la mayoría de nosotros no somos conscientes de nuestro locus de control, ¿eh? Primero que ni sabemos que existe. Y si supiéramos que existe, en nuestra conducta cotidiana nosotros no estamos conscientes, todo el tiempo de si estoy realmente, mézclenlo con percepción, resulta que yo estoy viendo algo e inmediatamente lo explico a partir de que, no sé, que la cuarentena no me permite trabajar. ¿Está bien? Cuando a lo mejor, si busco maneras, encuentro maneras de trabajar en la cuarentena. ¿Se entendió? Claro. Ujú. Bárbaro. Sí. Después hay algunas otras disfunciones, si quieren, respecto de esto, que es lo que tienen ahí como error de atribución. Muchas veces, de lo que dice ahí, creemos que es un problema interno, hay algo que salió mal y yo creo que es culpa mía, cuando en realidad, en ese caso en particular, se debió a otra cosa. ¿Está bien? O al revés. Hay algo que es del afuera, del adentro, y yo lo pongo en el afuera. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, nada, Sí, me sí. equivoqué. Si siempre me equivoco para un solo lado, ya se trata de que tenga un comportamiento de atribución interna o externa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y la más linda es la última que tienen ahí. ¿Quién la lee? Tendencia egocéntrica. Consideramos internos los logros y externos los fracasos propios. ¿Está bien? O sea, lo que salió Ujú. bien, felicítenme porque es gracias a mí. Y lo que salió mal, busquemos quién fue el culpable de que haya salido mal. Sí. ¿Está bien? Bien. Bueno, bastante común. Otra vez, esa tendencia egocéntrica en algunas personas es absolutamente marcado y en otras no tanto. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Bueno, atajos. Los atajos tienen que ver con lo que estuvimos hablando recién, de que tenemos limitaciones. Como no podemos procesar la infinitud de cuestiones que llegan a nuestro cerebro, en nuestro cerebro toma atajos. Ahí tienen algunos de los atajos, hay más. ¿Qué hacen? Estos atajos le permiten al cerebro limitar la cantidad de variables que entran en juego para tomar decisiones, para generar pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Funcionan de manera automática. Es decir, nosotros no nos estamos dando cuenta que eso sucede. No somos conscientes que nuestro cerebro está tomando estos atajos. ¿Ok? Esto es muy importante saberlo. ¿Está? Con lo cual uno tiene que repensar para darse cuenta si no automatizó un comportamiento que evitó mirar algunas variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Percepción selectiva. Básicamente el dicho popular es, escucha lo que quiere escuchar. ¿Sí?
lean, la gente interpreta selectivamente lo que ve en base a sus intereses, historia, experiencia y actitudes. El dicho popular es ese, escucha lo que quiere escuchar. Mi cerebro automatiza, ¿se acuerdan las constelaciones? Sí. Entonces, finalmente, como todo lo piensa de una sola manera, siempre, sin pensar demasiado y sin analizar todas las variables posibles, toma percepciones bastante similares. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿De qué color es el auto de los machistas? No sé. No sé. ¿Ah? No sé. No escuché. No sé, ni idea. Normalmente se dice que es Negro, rojo. azul. Rojo. Ah, es rojo, bueno. Normalmente se dice que es eso. Se asocia mucho por los autos deportivos que originalmente, estamos hablando de cuando empiezan los autos, la mayoría eran negros, grises, no habían muchos colores. Y lo primero que Ferrari a la cabeza y algunos otros empezaron a ser rojos, y lo compraba una tipología de persona. Entonces empezó a asociar ese color. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo eso en la cabeza, y yo ya pienso de esa manera, veo una persona en un auto rojo, y yo puedo asociar directamente mi cabeza sin darme cuenta, y digo que es machista. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ujú. Entonces, nada, mi cabeza no me da tiempo, es automático y muy rápido, y no me da tiempo a mirar otros factores que me podrían decir si efectivamente esa persona lo es o no. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Era cuando hablábamos de los escarbadientes. Uno ve en el escarbadiente una contaminación posible si es de plástico, y el otro simplemente mira si es cómodo o no para limpiarse los dientes. ¿Está bien? Ajá. Efecto halo. Interpretar a partir de una única característica de la persona, objeto o evento. ¿Está bien? El efecto halo... nos queda poco tiempo. Otra vez hice macanas, perdonen. El efecto halo básicamente es que hay una característica que es muy relevante, entonces no me permite pensar o mirar otras cosas. Janina me contó de uno en Netflix, una serie que se llama 100 humanos. Mírenla si tienen ganas. Son experimentos que hacen sobre el comportamiento. En uno de ellos se habla efectivamente de este efecto halo. Entonces, lo que hicieron en el experimento es mirar si las personas eran tratadas de distinta manera, si eran bellas que si no lo eran. El efecto halo es eso. Hay algo que me llama mucho y poderosamente la atención, con lo cual no me deja ver otras cosas. ¿Se entendió? Sí. Sí. Insisto que estos atajos son automáticos, no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. ¿Estamos? Efecto de contraste. La percepción es evaluada en comparación con otras realizadas recientemente. Este es muy simple. Tendemos normalmente y de manera automática, a comparar lo que nos está sucediendo ahora con cosas similares que nos han sucedido en el último tiempo. ¿Está bien? Esto explicaría, por ejemplo, lo que la percepción de Cristian. A lo mejor él creyó que en tal horario se atendía más porque últimamente en ese horario había habido más gente. ¿Sí? O así lo percibió él. Entonces, si él hubiera visto esto como percepción repetitiva, lo automatiza. ¿Está bien? Claro. Proyección. A lo mejor lo han escuchado. Es cuando yo proyecto en otro, ¿sí?, lo que yo creo, pienso, siento. ¿Está bien? Sí. Si alguien viene y me dice que la tarea que yo hice está mal hecha, ¿sí?,
¿Cómo me siento? Mal. Gustavo. Y entonces, ¿qué digo que hizo el tipo cuando me dijo que estaba mal? ¿Qué quería lograr con eso? Que yo me sintiera como él se sintió cuando evaluó mi tarea. No sé. A lo mejor el tipo, sí, eso es la proyección. A lo mejor él simplemente quería enseñarme a hacerla, no hacerme sentir mal. Sí, también. Ah, bueno, sí. Yo ¿Está bien? pienso mal. Bueno, eso es justamente la cuestión. Yo creo que las cosas son como yo entiendo que son. Y proyecto lo que yo creo, ¿sí? Ojo que cuando dije, esto no quiere decir que vos lo hagas, pero sí crees que esa conducta es para eso. ¿Está bien? Claro. Y se la atribuís a la otra persona. Cuando vos no sabés si esa persona lo hizo efectivamente por eso. ¿Está bien? Ujú. Sí. Otra vez, es automático, no te estás dando cuenta. Y por lo tanto reaccionás dando por bueno que él te estaba atacando. Con lo cual reaccionás mal. ¿Está bien? Sí. Cuando a lo mejor si yo hubiera pensado de que me estaba ayudando o que quería enseñarme a hacer algo, en vez de reaccionar mal, todo lo contrario. ¿Está bien? Sí. Esa es la proyección. Sí. El estereotipo, bueno, lo conocen, juicio a una persona en base a características de un grupo, ¿sí? O de cómo se visten o cómo se comportan, etcétera, etcétera. Entonces yo a partir de ahí prejuzgo automáticamente y lo pongo en todos los que usan zapatillas con caña alta y de muchos colores son, que le llaman las llantas, son pibes chorros. ¿Está bien? He creado un estereotipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Todas las rubias no piensan. Estereotipo. ¿Está bien? Todos los morochos son vagos. Estereotipo. ¿Está bien? Sí. Todos los trabajadores de la administración pública son vagos. Estereotipo. ¿Está bien? Ese es clarito como el agua. Bueno, lo importante de esto es que, así como nosotros tenemos atajos, todas las personas tienen atajos. Entonces, cuando yo le estoy diciendo algo, y el ejemplo vuelvo sobre el de una tarea mal hecha, cuidado porque el otro lo puede estar pensando por cualquier atajo de estos. ¿Está bien? Ujú. Entonces no nos estamos entendiendo. Eso es lo que quiero decir. No se pongan en solo receptores, sino en emisores. Cuando ustedes están comunicando, cuando ustedes están dirigiendo como administradores, el otro le están pasando todas estas cosas, al igual que a ustedes. ¿Está bien? Está bien. Sí. Insisto, estos son algunos de los atajos. Hay más. Estos son los, si quieren, algunos de los importantes. Pero bueno, metiéndose a psicología hay bastante más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo? Sí. Bueno, toma de decisiones, otro tema importante en el trabajo. Modelo racional, ahí lo tienen escrito, no importa, pero nosotros ya dijimos que no podemos ser absolutamente racionales, no tenemos las capacidades para ser absolutamente racionales, porque ni siquiera podemos identificar todas las alternativas posibles ni todas las variables posibles. ¿Está bien? Ujú. Entonces, en realidad, en el mejor de los casos, nosotros tenemos racionalidad limitada. Hasta ahí llegamos. Como es limitada, fíjense, lo importante es que nosotros construimos un modelo simplificado. Nosotros, simplificado significa, ya recortamos parte de las variables de la realidad. Ya recortamos parte de las relaciones de las variables de la realidad. ¿Está bien? Obviamente, mi recorte es distinto al recorte que cada uno de ustedes haga en una situación determinada. Con lo cual, otra vez, las soluciones en un recorte y en otro, obviamente van a ser distintas. ¿Está bien?
Sí. Sí. Mientras más complejo sea lo que estamos analizando, pensando, racionalizando, menos probabilidad tengo de lograr coincidir en las soluciones propuestas o en el diagnóstico propuesto. ¿Está bien? Ujú. Es lo mismo que venimos hablando siempre. Lo que yo creo, o pienso en este caso, racionalizo, lo más probable es que no sea igual, en realidad nunca es igual, puede tener pocas variaciones, entonces más o menos nos entendemos, pero por definición nunca es igual al de otro. ¿Vamos? Ujú. Y la intuición, antes que se me vuelva a cortar, cuando hablamos de intuición es mágico, creo que ya lo hablamos. Bueno, la intuición no es magia. La intuición es que por experiencia o aprendizaje previo, yo automáticamente creo que las cosas son de una manera u otra y por lo tanto decido. ¿Está bien? Sí. Creo que habíamos usado el ejemplo del auto. Como en montones de situaciones determinadas, cuando, no sé, voy a doblar una esquina, aprendí a frenar, porque a lo mejor venía otro, ya automáticamente al llegar a la esquina, tiendo a frenar ni me di cuenta. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos y nos veremos el jueves. Bueno, Bárbaro. Listo. ¿Alguna pregunta? Manden foro, manden preguntas, hagan lo que quieran. bueno, gracias. Bueno, Bueno, hasta el jueves, entonces. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. chao. Chao.